La mañana del 17 de octubre de 1989 amanecía gris sobre Monterrey. Las nubes colgaban bajas sobre la Sierra Madre Oriental y una brisa fría venida del norte traía consigo el olor a tierra mojada y a diésel de los camiones que circulaban por las avenidas principales. Era martes, un día completamente ordinario que se convertiría en el más oscuro en la historia de la ciudad. En la colonia Barrio Antiguo, donde las casas coloniales convivían con edificios modernos de vidrio y acero, una madre llamada Rosa María Reyes se levantaba a las 5 de la mañana como lo hacía cada día desde hacía 15 años. Su hijo menor, Javier, de 9 años, dormía profundamente en la recámara contigua y ella no quería despertarlo bruscamente. Rosa María encendió la cafetera eléctrica, escuchó el borboteo familiar del agua caliente, y mientras esperaba, observó a través de la ventana de la cocina cómo la ciudad empezaba a desperezarse. Las luces de las casas vecinas parpadeaban como ojos que abrían lentamente. Ese era su ritual matutino, ese momento de calma antes de que la rutina la envolviera completamente. La escuela de Javier, el trabajo en la clínica donde Rosa María era enfermera, el tráfico infernal de Monterrey que parecía empeorar cada año. Cuando Javier bajó las escaleras a las 6:30, ya estaba vestido con su uniforme azul de la escuela primaria Benito Juárez. Rosa María le preparó un desayuno rápido, pan de dulce, un vaso de leche tibia con chocolate. El niño comía con la distracción típica de alguien cuya mente ya estaba en otra parte, probablemente pensando en el recreo, en sus amigos, en los juegos que planeaba para esa tarde. Rosa María le peinó el cabello negro y liso, le ajustó la mochila sobre los hombros y lo acompañó hasta la esquina donde pasaba el autobús escolar. Era una ruta que hacía 3 veces por semana, alternando con su madre, la abuela de Javier, quien vivía a una cuadra de distancia. Si estás viendo este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos comentes desde dónde nos estás viendo. Queremos saber de qué parte de México y del mundo nos acompañas en estas historias. Tu comentario nos importa mucho y nos ayuda a seguir contando las historias que merecen ser recordadas. El autobús amarillo llegó a las 7:05, como siempre. Rosa María lo vio llegar desde lejos. Ese vehículo destartalado que había estado transportando a los niños de la zona durante más de una década. El conductor, don Miguel Ángel Córdoba, era un hombre de unos 55 años, calvo, con un bigote tupido que le daba una apariencia severa, aunque todos los padres sabían que era extraordinariamente cuidadoso con los niños. Llevaba 30 años manejando autobuses escolares sin un solo incidente grave. Javier subió al vehículo con su mochila. Rosa María agitó la mano en despedida y el autobús desapareció entre las calles de Monterrey, engullido por el caos vehicular matutino. Era la última vez que Rosa María vería a su hijo con vida. El autobús nunca llegó a la escuela. A las 8 de la mañana, cuando la directora, la maestra Claudia Mendoza, notó que faltaban 16 estudiantes y no había recibido ninguna llamada de los padres, algo en su intuición le encendió una alarma. Llamó inmediatamente a la empresa de transporte escolar, la Flota del Porvenir, ubicada en el sector industrial de Barrio Antiguo. El gerente, Rogelio Salas, un hombre nervioso que fumaba constantemente, se puso pálido cuando la maestra le comunicó que el autobús de la Ruta 47 no había llegado. Rogelio intentó comunicarse con don Miguel Ángel por radio, pero solo escuchaba estática. Intentó de nuevo, estática, una tercera vez, nada. En ese momento, aunque Rogelio aún no lo sabía, comenzaba una de las peores tragedias que Monterrey jamás presenciaría. Rosa María estaba en el trabajo cuando recibió la llamada. Ella había dejado a Javier en la esquina a las 6:55 y ahora eran las 8:30.
La directora de la escuela hablaba con una voz que intentaba sonar calmada, pero que fallaba en el intento. Una voz que temblaba bajo el peso de algo terrible. Señora Reyes, el autobús de su hijo no ha llegado. Estamos llamando a todos los padres. ¿Usted lo vio salir esta mañana? Rosa María sintió cómo su cuerpo se convertía en hielo. Colgó el teléfono sin responder, tomó sus cosas y corrió hacia la puerta. Su jefa, la doctora Hernández, intentó detenerla, pero Rosa María ya estaba fuera. Condujo su Volkswagen Jetta hacia la comisaría de policía más cercana, sin saber aún que acababa de iniciar el peor viaje de su vida. La Policía Municipal de Monterrey recibió la denuncia a las 8:45 de la mañana. Un autobús escolar amarillo con placas HF 4847 había desaparecido. 16 menores de edad entre 6 y 12 años a bordo. Un conductor. Una asistente escolar de 32 años llamada Sor Carmen, una monja que trabajaba como monitora en la ruta. El capitán Jesús Ramírez, un policía de 25 años de antigüedad, con el rostro curtido por décadas de trabajar en las calles de Monterrey, escuchó el reporte con expresión seria. La desaparición de menores en México tenía connotaciones que nadie quería mencionar en voz alta. El tráfico de niños, los secuestros, los grupos delictivos que operaban con total impunidad en ese entonces. Ramírez no era ingenuo. Sabía exactamente lo que esto podía significar. Las primeras horas fueron caóticas. Los padres llegaban a la comisaría en estado de pánico, algunos llorando, otros gritando, exigiendo respuestas que nadie tenía. Rosa María se movía entre los pasillos de la policía como un autómata, murmurando el nombre de su hijo una y otra vez. Una trabajadora social le ofreció café, que Rosa María ignoró. El teléfono de la comisaría no dejaba de sonar. Medios de comunicación, otros padres, ciudadanos que creían haber visto el autobús en diferentes puntos de la ciudad. El capitán Ramírez organizó una búsqueda, pero Monterrey era una ciudad enorme, ya con más de 3 millones de habitantes. ¿Por dónde comenzar? ¿Hacia dónde pudo haber ido ese autobús? La respuesta llegó a las 2 de la tarde. Un conductor de autobús urbano reportó haber visto un vehículo amarillo abandonado en las orillas de la ciudad, en la carretera hacia Apodaca, cerca de la zona industrial donde operaban varias fábricas químicas. La policía se dirigió al lugar con toda la urgencia que el caso requería. Lo que encontraron fue devastador. El autobús estaba estacionado en un terreno baldío, rodeado de arbustos secos y basura dispersa. Las puertas estaban abiertas. En el interior no había nadie. No había niños. No había don Miguel Ángel. No había Sor Carmen. Solo estaban los asientos de vinilo desgastado, el piso lleno de papeles y mochilas escolares. Las mochilas de los niños estaban allí, con sus libros, sus cuadernos, sus loncheras aún con restos de comida. Pero los niños habían desaparecido. Los primeros días fueron un caos absoluto. La desaparición del autobús escolar se convirtió en noticia nacional. Los periodistas llegaban a Monterrey desde Ciudad de México, desde otras ciudades, queriendo cubrir la historia más terrible del año. En las pantallas de televisión se veían las imágenes del autobús amarillo, los nombres de los 16 niños desaparecidos, las fotografías de sus rostros sonrientes, tomadas para las carpetas escolares, ahora convertidas en carteles de búsqueda pegados en las paredes de la ciudad. Rosa María apareció en varios programas de televisión, su rostro destrozado por el llanto, suplicando por cualquier información. Mi hijo Javier tiene 9 años. Es un niño bueno, tranquilo, que amaba dibujar. Por favor, si alguien sabe dónde está, que se comunique. Por favor. Sus palabras resonaban en millones de hogares mexicanos, generando una onda de solidaridad y horror. La investigación inicial fue confusa y desorganizada.
El capitán Ramírez entrevistó a los padres de los niños, a los maestros, a empleados de la empresa de transporte. Don Miguel Ángel Córdoba tenía un historial limpio, sin antecedentes penales, respetado en su profesión. Sor Carmen era una religiosa de la Orden de las Siervas del Inmaculado Corazón, una mujer de 32 años que había trabajado con niños durante más de una década, conocida por su dedicación y su bondad. Entonces, ¿qué había sucedido? ¿Eran víctimas también o estaban involucrados de alguna manera? La policía encontró el dinero del transporte escolar intacto en una pequeña caja bajo el asiento del conductor, lo que descartaba el robo como móvil. A medida que pasaban los días, la investigación comenzó a revelar detalles inquietantes. Testigos reportaron haber visto el autobús en la carretera hacia Apodaca alrededor de las 7:30 de la mañana, lo que significaba que desapareció apenas 25 minutos después de que Rosa María viera a Javier subir. Un taxista reportó haber visto a varios hombres descargando bultos del autobús en un terreno abandonado cerca de las 8 de la mañana. Bultos. Así es como los testigos los describían, no como niños, como bultos. La palabra se clavó en el corazón de cada padre como una puñalada. Rosa María pasaba sus días en la comisaría, durmiendo en una silla, viviendo de café y del apoyo de otros padres que también habían perdido a sus hijos. Conoció a Margarita Flores, madre de una niña de 10 años llamada Lucía, a Arturo González, cuyo hijo Miguel apenas tenía 6 años, a otras 17 personas unidas por la pesadilla más horrible que podía existir. Se convirtieron en una especie de familia de dolor, compartiendo información, hipótesis, esperanza, que se desvanecía cada día. Hablaban del tráfico de órganos, de redes de pedofilia, de grupos delictivos que operaban en esa época con práctica impunidad. Cada hipótesis era más aterradora que la anterior. Las autoridades federales se involucraron. Agentes de la PGR, la Procuraduría General de la República, llegaron a Monterrey para coordinar la investigación. Se ofreció una recompensa de 5 millones de pesos, una fortuna en ese entonces. Se distribuyeron carteles en todo el norte del país. Se revisaron registros de vuelos, de cruces fronterizos, de hospedajes. Nada. Era como si el autobús, los niños, Sor Carmen y don Miguel Ángel se hubieran evaporado. Los periódicos comenzaron a usar la palabra que todos temían: desaparecidos. En México, en 1989, esa palabra tenía un peso diferente, cargada con la historia del país, con los desaparecidos políticos de décadas anteriores. Pero estos eran niños, solo niños. Una semana después de la desaparición, las familias comenzaron a recibir llamadas anónimas. Voces disfrazadas que decían cosas fragmentadas, incoherentes. Los niños están bien. Los van a encontrar pronto. Dejen de buscar. Las llamadas provenían de diferentes números telefónicos, diferentes barrios de Monterrey. La policía intentó rastrearlas, pero en ese entonces, la tecnología no permitía hacerlo rápidamente. Cada llamada generaba una ola de esperanza seguida de una avalancha de desesperación cuando no conducían a ningún lado. Rosa María recibió una llamada a la madrugada, una voz masculina, sin emoción. Su hijo está en un lugar seguro, pero ustedes no pueden hacer nada para encontrarlo. Y luego, el clic, el silencio. La certeza de que algo verdaderamente horrible había sucedido. Los medios especulaban sin descanso. Algunos periódicos sugerían que el autobús había sido secuestrado por una banda delictiva que pedía rescate, pero las familias nunca recibieron demandas concretas. Otros hablaban de tráfico internacional, de que los niños habían sido trasladados a Estados Unidos. Circulaban rumores de avistamientos en lugares tan dispares como Guadalajara, Tampico
incluso frontera con Texas. Cada rumor generaba expediciones desesperadas de padres que viajaban a esos lugares solo para encontrarse con mentiras, confusiones y más dolor. Las autoridades estatales de Nuevo León comenzaban a perder control de la narrativa. Surgieron acusaciones de incompetencia, de corrupción, de que la policía no estaba haciendo lo suficiente. Entonces, 3 semanas después de la desaparición, sucedió algo que parecía imposible. Una persona anónima envió una carta a la redacción del periódico El Porvenir. La carta estaba escrita a mano, con letra irregular. Adentro había una fotografía Polaroid de los 16 niños, todos de pie en lo que parecía ser una bodega o algún tipo de construcción inacabada. Los niños se veían asustados, pálidos, pero vivos, vivos, vivos. Algunos estaban visiblemente llorando. En la parte inferior de la fotografía había una frase escrita con marcador rojo. No busquen más, ellos están donde siempre estarán. La policía confiscó la carta. La fotografía fue reproducida en todos los periódicos y la ciudad entera entró en un frenesí de especulación. ¿Quién había enviado la fotografía? ¿Dónde fue tomada? ¿Cuándo? Análisis forenses de la fotografía, por primitivos que fueran en ese entonces, sugirieron que la imagen tenía menos de una semana de antigüedad cuando fue enviada. Esto significaba que los niños habían estado vivos, o al menos lo estaban cuando se tomó la fotografía, 3 semanas después de desaparecer. ¿Dónde? ¿Con quién? La investigación se enfocó en la construcción de edificios en la zona industrial cerca de Apodaca. Se realizaron allanamientos. Se revisaron docenas de obras en construcción, bodegas abandonadas, fábricas cerradas. Nada. Los policías, cansados, regresaban cada noche a la comisaría sin noticias. Rosa María dejó de ir a la comisaría después de la 4ª semana. La esperanza se había convertido en un peso demasiado pesado para cargar. La vida en Monterrey cambió. La ciudad que había visto crecer a Javier, que lo había visto nacer en el Hospital San José, que lo había visto jugar en los parques del barrio antiguo, ahora lo buscaba en los lugares equivocados. Los niños comenzaron a ir a la escuela con más cuidado, acompañados constantemente por sus padres. Los autobuses escolares comenzaron a ser vistos con desconfianza. La empresa de transporte, la Flota del Porvenir, cerró sus operaciones después de 3 meses. El gerente, Rogelio Salas, fue interrogado varias veces, pero tenía coartadas sólidas. Nunca fue acusado de nada, pero su vida se destruyó de todas formas. Sufrió un infarto 2 años después y falleció a los 51. Los años 80 se convirtieron en los 90. La desaparición del autobús escolar se convirtió en una leyenda urbana, en uno de esos misterios que todos conocían, pero que gradualmente se desvanecía de las conversaciones cotidianas. El caso fue archivado en la policía, catalogado como no resuelto. En realidad, significaba abandonado. Nuevo León tenía otros problemas. La guerra del narcotráfico estaba comenzando a ensangrentar el Estado, la economía se contraía, la política se derrumbaba bajo el peso de la corrupción. El desaparecimiento de 16 niños y un autobús escolar se convirtió en un footnote histórico, una tragedia que la ciudad prefería olvidar. Rosa María nunca se recuperó completamente. Se divorció de su esposo 3 años después. La presión de perder a su hijo fue demasiado para que el matrimonio sobreviviera. Su hija mayor, Carolina, que tenía 16 años cuando Javier desapareció, se mudó a la Ciudad de México para escapar de las sombras de Monterrey. Rosa María continuó trabajando como enfermera, pero algo en ella se había apagado. Una luz que nunca volvería a brillar con la misma intensidad. Cada octubre, en el aniversario de la desaparición, ella se permitía llorar. El resto del año
Intentaba vivir con la memoria de su hijo, guardada como una fotografía desgastada en su billetera. Los otros padres sufrieron destinos similares. Margarita Flores comenzó a trabajar con organizaciones de derechos humanos, dedicando su vida a buscar a otros desaparecidos, canalizando su dolor en acciones. Arturo González desarrolló una depresión severa y terminó suicidándose en 1995, 4 años después de que su hijo Miguel desapareciera. Su nombre se añadió a la lista invisible de víctimas indirectas de la tragedia. Las vidas de estas familias habían sido divididas en dos, antes y después del 17 de octubre de 1989. El misterio del autobús perduró durante 3 décadas. Ocasionalmente, un periodista ambicioso redescubría la historia, escribía un artículo especial, realizaba una investigación. Surgían nuevas pistas que se desvanecían en la nada. Se escuchaban testimonios de personas que afirmaban haber visto a los niños, años después, en diferentes ciudades. Una mujer en Guadalajara juraba haber visto a una joven que se parecía extraordinariamente a Lucía Flores, la hija de Margarita. Un comerciante en Tampico reportó haber visto a varios niños en un orfanato clandestino en los 90. Pero cada pista, cuando era investigada a fondo, resultaba ser falsa o imposible de verificar. El caso se mantenía abierto en los archivos, pero no en las mentes de la ciudad. En 2024, 35 años después de la desaparición, algo cambió. La tecnología que había revolucionado el mundo ofreció una herramienta que no existía en 1989. Las cámaras térmicas de largo alcance, drones equipados con sensores infrarrojos, satélites de última generación. Un productor de televisión independiente, Javier Medina, un hombre que había crecido en Monterrey y que había sido compañero de escuela de algunos de los niños desaparecidos, decidió revisitar el caso. Javier había construido una carrera documentando historias olvidadas, tragedias que el tiempo había cubierto con polvo. Para él, el autobús escolar era la historia definitiva, la más importante. Javier contactó a la administración de Monterrey y obtuvo permisos para realizar una búsqueda aérea de la zona donde originalmente se encontró el autobús abandonado. Contrató a un equipo de expertos en tecnología de drones, hombres y mujeres jóvenes que trabajaban con las herramientas más avanzadas disponibles. Llevaron equipos que podían detectar anomalías térmicas, variaciones en el terreno que podrían indicar la presencia de objetos enterrados. Era una búsqueda que parecía imposible, que parecía fútil después de 35 años, pero Javier estaba determinado. El primer día de búsqueda fue infructuoso. Los drones sobrevolaron los terrenos baldíos, los arbustos secos, la tierra roja del estado de Nuevo León. No había nada. El segundo día tampoco produjo resultados. Para el tercer día, el equipo comenzaba a perder la esperanza. Entonces, a las 3:20 de la tarde, uno de los operadores notó algo extraño en la pantalla. Una cavidad, una depresión en el terreno que había sido bien disimulada. No era muy profunda, apenas 1,5 metros bajo la superficie, pero estaba ahí. El equipo cambió la ruta del dron para obtener mejores lecturas térmicas de la zona. Lo que vieron los sacudió. Dentro de esa cavidad había objetos, muchos objetos, mochilas escolares, cajas, lo que parecían ser restos óseos. El equipo de Javier inmediatamente contactó a las autoridades. La policía llegó al sitio en cuestión de horas. Lo que encontraron fue devastador. En una fosa poco profunda, cuidadosamente cubierta y disimulada con tierra y arbustos, durante 35 años, estaban los restos de 16 niños. Estaban los restos de Sor Carmen y estaban los restos de don Miguel Ángel Córdoba. Las mochilas escolares, aunque deterioradas por el tiempo, aún llevaban los nombres de los estudiantes.
Las prendas de ropa coincidían con las fotografías que habían sido ampliamente distribuidas en 1989. La noticia cayó sobre México como un rayo. 35 años. 35 años de incertidumbre, de esperanza, de dolor, de duelo que nunca pudo completarse, finalmente terminaban con el descubrimiento de la verdad, aunque esa verdad era infinitamente peor que el misterio. Los restos fueron identificados mediante análisis de ADN, proceso que hubiera sido imposible en 1989. Cada identificación era una confirmación del horror. Rosa María recibió la llamada de la policía a las 10 de la mañana de un jueves. Una voz oficial le informaba que habían encontrado a su hijo, que era hora de decir adiós. Rosa María, ahora con 68 años, no pudo articular palabras. Solo lloró, con un llanto que era diferente a los llantos de 35 años atrás. Este llanto llevaba en sí toda la anguish acumulada, toda la esperanza aplastada, toda la injusticia de una pérdida que nunca debería haber sucedido. La investigación del crimen, reiniciada después de tantos años, comenzó a revelar fragmentos de la verdad. Los análisis forenses indicaban que los niños habían sido asesinados dentro de las primeras 24 horas de haber desaparecido. Las causas de muerte variaban, pero todas eran traumáticas. Algunos habían sido envenenados, otros habían sido golpeados. Sor Carmen y don Miguel Ángel mostraban signos de lucha. Los peritos concluyeron que habían intentado proteger a los niños, que habían resistido a sus atacantes. La fotografía Polaroid que había sido enviada a la prensa 35 años atrás había sido falsa, un acto de crueldad mental dirigido a las familias. Los niños ya estaban muertos cuando esa fotografía fue tomada, presumiblemente. O la fotografía había sido manipulada, una crueldad adicional de alguien que disfrutaba el sufrimiento de otros. Los investigadores enfrentaban un problema inmediato. No había sospechosos vivos. Las personas que habían cometido estos crímenes en 1989 eran ahora fantasmas, si es que aún vivían. La tecnología no podía regresar 35 años. No podía traer de vuelta el momento del crimen. No podía recuperar evidencia que había sido destruida hace décadas. Lo que sí pudo hacer fue cerrar un capítulo oscuro en la historia de Monterrey, permitir a las familias finalmente enterrar a sus seres queridos con dignidad. El funeral colectivo se llevó a cabo el 23 de octubre de 2024. 16 ataúdes pequeños fueron colocados en el cementerio de Santa Catarina, el mismo cementerio donde habían sido enterrados los padres y abuelos de muchos de esos niños. Rosa María colocó una rosa roja sobre el ataúd de Javier. Margarita Flores hizo lo mismo con el de su hija Lucía. Otras familias, otras personas que habían sufrido la pérdida, todos se reunieron en ese lugar para despedir a unos niños que habían vivido apenas una década o menos, cuyos sueños habían sido cortados por una violencia cuyas razones incluso ahora permanecían oscuras. La búsqueda de los responsables continuó, pero fue principalmente un ejercicio de arqueología criminal. Los registros de 1989 eran incompletos. Muchos de los oficiales que habían investigado el caso original ya habían muerto o se habían retirado. Las pistas que pudieron haber sido recolectadas en ese entonces habían desaparecido hace mucho tiempo. Lo que los investigadores modernos podían determinar era que el crimen había sido cometido por al menos 3 individuos, probablemente hombres, probablemente vinculados a algún tipo de grupo criminal organizado. Pero ¿cuál era su móvil? Dinero, venganza, simple maldad. Una teoría emergió gradualmente. El autobús podría haber sido testigo accidental de algo. Tal vez
Cruzó una zona donde ocurría un encuentro importante entre grupos delictivos. Tal vez los niños vieron algo que no debían ver. Tal vez don Miguel Ángel, tratando de protegerlos, se resistió a una demanda de los criminales y todo se salió de control. Otra teoría sugería que uno de los criminales tenía una conexión personal con alguien cercano a los niños, y el rapto fue dirigido específicamente, aunque se disimulaba como un crimen aleatorio. Pero eran solo teorías, ninguna se podía probar. Lo que sí era cierto era que la violencia que había consumido al autobús escolar en octubre de 1989 era parte de un cambio más grande que ocurría en México. La década de los 80 fue el inicio de la guerra del narcotráfico, el comienzo de una era en la que la violencia se volvería común, en la que miles de personas desaparecerían, en la que México confrontaría sus propios demonios. El autobús escolar fue, en muchos sentidos, un presagio de lo que estaba por venir, una prueba de que la violencia no discriminaba, que incluso los niños en su camino a la escuela no estaban a salvo. Rosa María falleció 14 meses después del hallazgo de los restos de su hijo, en diciembre de 2025. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero aquellos que la conocían sabían que su corazón se había roto el 17 de octubre de 1989 y que durante 35 años había estado latiendo sobre cicatrices que nunca sanaron. Después de que enterró a Javier por segunda vez, después de que el funeral colectivo se convirtió en un funeral de verdad, algo en Rosa María simplemente se rindió. Se permitió descansar. Margarita Flores, sin embargo, continuó viviendo, continuó trabajando con familias de desaparecidos, canalizando su dolor en acción. En 2025 recibió un reconocimiento nacional por su trabajo en defensa de los derechos de los desaparecidos. El autobús escolar nunca fue completamente explicado. ¿Por qué las cámaras térmicas tardaron 35 años en encontrar los restos? ¿Por qué una fosa que se había permanecido oculta durante décadas fue finalmente descubierta cuando la tecnología lo permitió? Eran preguntas que hablaban de la naturaleza misma de la injusticia. Durante 3 décadas y media, una generación de mexicanos crecieron sabiendo que algo terrible había sucedido, pero sin poder hacer nada al respecto. Las familias sufrieron en silencio, sus historias se volvieron susurros, luego leyendas urbanas, luego casi olvido. Fue solo cuando una herramienta tecnológica la permitió que la verdad, en toda su crueldad, pudo emerger. Para las autoridades que revisaban el caso en 2024 y 2025, quedaban preguntas sin resolver. ¿Quiénes fueron los responsables? Eran personas que todavía vivían en Monterrey, envejecidas, llevando sus secretos. Habían muerto hace años, habían huido a otros países. Un investigador privado, contratado por la familia Flores, comenzó a buscar registros de crímenes similares cometidos a finales de los 80 y principios de los 90. Encontró varios casos: niños desaparecidos en Guadalajara, una fosa en los afueras de Saltillo, un orfanato clandestino en Tamaulipas que fue descubierto en 1991. ¿Estaban todos estos casos conectados? Había una red criminal que estaba operando en el norte de México durante ese periodo. Las conexiones comenzaron a formarse, pero siempre faltaban pruebas concretas, evidencia que había sido borrada hace demasiado tiempo. Un aspecto particularmente perturbador del caso era la fotografía Polaroid que había sido enviada a la prensa. Quienquiera que había enviado esa fotografía había esperado 35 años, aproximadamente, para hacerlo. O bien no la había enviado en ese contexto, y su interpretación había sido completamente errónea. Un criminólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México propuso una teoría inquietante. La fotografía había sido tomada después de la muerte de los niños, quizás incluso días después.
como parte de algún ritual sádico. Los perpetradores querían que los padres sufrieran, querían que el misterio persevera, querían que la incertidumbre corroyera las vidas de las familias. Era un crimen tan cruel en su concepción que parecía casi inhumano. Lo que hizo especialmente perturbador el descubrimiento en 2024 fue la calidad de las mochilas escolares. Aunque deterioradas, estaban relativamente intactas. Los contenidos dentro de ellas, aunque dañados, pudieron ser analizados. Cuadernos de escuela, libros de texto, apuntes de niños de 9, 10, 11 años. Había una tarea de matemáticas incompleta en el cuaderno de un niño, la evidencia física de un estudiante que nunca pudo terminar sus deberes. Había una carta de amor torpe escrita por una niña de 11 años a un compañero de clase. Una carta que nunca fue entregada. Había un dibujo de un niño, coloreado con crayones, que mostraba a su familia, su casa, sus sueños simples de un niño pequeño. Estos artefactos, estas ventanas a la normalidad ordinaria de vidas extraordinariamente jóvenes, devastaron a quienes los examinaban. La investigación moderna también reveló algo que los investigadores de 1989 no pudieron haber sabido. En la zona donde fue encontrada la fosa existían registros de personas que habían sido arrestadas por crímenes violentos durante la década de los 90. Algunos de estos individuos habían muerto en prisión o habían sido liberados hace años. Uno, un hombre llamado Héctor Loco Maldonado, que había sido acusado de múltiples asesinatos en la región, había muerto en la prisión de Torreón en 1998 a los 38 años, bajo circunstancias que fueron registradas como pelea entre internos. ¿Había sido el Loco Maldonado uno de los responsables? No había prueba directa, pero las coincidencias eran perturbadoras. El Loco Maldonado había sido arrestado por primera vez en 1991, 2 años después de la desaparición del autobús. Sus primeros crímenes, de los que había registro, ocurrieron en 1990. Antes de eso, no existía un expediente criminal oficial. ¿Había comenzado su vida criminal con el autobús escolar? ¿O era una coincidencia temporal? Los investigadores no podían probarlo, pero fue una de las pocas pistas concretas que surgieron. El hermano del Loco Maldonado, Roberto Maldonado, que se había mudado a Jalisco en 1991 y no tenía antecedentes penales conocidos, fue entrevistado. Roberto negó categóricamente cualquier involucración, pero admitió que su hermano había estado envuelto en negocios oscuros en esa época. Roberto murió de un ataque cardíaco en 2003, llevando con él cualquier información que pudiera haber tenido. Otras líneas de investigación se agotaron rápidamente. La empresa de transporte, la Flota del Porvenir, había sido comprada en 1990 por un empresario de Monterrey y luego fue vendida nuevamente en 1992. Los registros de propiedad se volvían confusos, los papeles faltaban, las transacciones eran sospechosas. ¿Había dinero lavado? ¿Había personas poderosas involucradas que habían cubierto sus huellas? Era imposible de determinar con la información disponible. Los investigadores modernos se frustraban constantemente con las lagunas en el registro histórico, con documentos perdidos, con testigos que habían muerto. Rosa María, en los últimos meses de su vida, fue entrevistada por el productor Javier Medina para su documental sobre el caso. En la entrevista, que fue grabada en noviembre de 2025, apenas un mes antes de su muerte, Rosa María se sentó en su sala, rodeada de fotografías de Javier. Fotografías del niño en diferentes edades, desde recién nacido hasta los 9 años, en la última fotografía que fue tomada una semana antes de su desaparición. Rosa María hablaba con una voz suave, casi susurrante, de lo que había sido la vida desde 1989. Hablaba de cómo otros padres se retiraban de ella, como si el dolor fuera contagioso.
Hablaba de cómo las personas en la calle la miraban con lástima y luego desviaban la vista, incómodas. Hablaba de los aniversarios que pasaba sola, del vacío que un niño deja cuando es arrancado de la vida. No sé si hubiera sido mejor para mí conocer la verdad 35 años atrás o no saberla nunca, dijo Rosa María en la entrevista. Vivir sin saber dónde estaba, si estaba sufriendo, si estaba con miedo. Era una agonía particular. Pero descubrir que había estado muerto todo ese tiempo, que estuvo así mientras yo vivía esperando, mientras otros padres vivían esperando, es una agonía diferente, pero igualmente insoportable. Ella pausó, mirando la fotografía de Javier en su regazo. Lo que sé ahora es que mi hijo fue asesinado junto con otros niños por personas cuyos nombres no conocemos completamente, cuyos motivos no comprendo, en un momento de su vida en el que apenas estaba comenzando a vivir. Eso es lo que tengo que llevar conmigo ahora. Eso es lo que cargaré hasta mi muerte. La verdad del autobús escolar quedó parcialmente resuelta, pero fundamentalmente incompleta. Las familias de los 16 niños pudieron finalmente efectuar un duelo completo, pero el cierre que muchos esperaban nunca llegó completamente. ¿Cómo se cierra un caso cuando los responsables principales están muertos o nunca fueron identificados? ¿Cómo se obtiene justicia cuando la ley no puede ser ejecutada? Estas preguntas permanecerían sin respuesta definitiva, parte de la cicatriz histórica que Monterrey llevaría hacia el futuro. En 2025, el Ayuntamiento de Monterrey dedicó un parque memorial a los 16 niños y a Sor Carmen y Don Miguel Ángel. Se plantaron 19 árboles, uno por cada víctima. Se colocó una placa de bronce con los nombres de los fallecidos. Cada 17 de octubre, las familias se reúnen en el parque para recordar, para compartir sus historias, para mantener vivos los nombres de aquellos que fueron arrebatados. Margarita Flores siempre está allí, colocando flores en la base del árbol que lleva el nombre de Lucía. La investigación del caso permanecía abierta técnicamente, aunque sin pistas activas para perseguir. Los expedientes modernos, digitalizados y organizados permanecían en los servidores de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Ocasionalmente, un ciudadano presentaba una pista, un testigo que afirmaba haber visto algo, una persona en su lecho de muerte que confesaba conocer algo. Pero todas estas pistas se desvanecían, o resultaban ser falsas, o simplemente no llevaban a ningún lado. La verdad del 17 de octubre de 1989 permanecía en muchos aspectos tan esquiva como en 1989 mismo. Lo que sí había cambiado era la percepción pública. El descubrimiento de los restos en 2024, después de 35 años, encendió un debate nacional sobre los desaparecidos en México. Se reabrieron casos que habían sido cerrados décadas atrás. Se solicitó que se revisaran otros crímenes no resueltos con la misma diligencia que se había aplicado al autobús escolar. El caso se convirtió en un símbolo de cómo la tecnología y la persistencia podían eventualmente revelar la verdad, incluso cuando parecía imposible. Pero también se convirtió en un recordatorio sombrío de cuántas historias permanecerían sin resolver, cuántas personas desaparecidas nunca serían encontradas, cuántas familias vivirían y morirían sin conocer el destino de sus seres queridos. Javier Medina, el productor que había redescubierto el caso, ganó varios premios por su documental. El documental fue transmitido en canales de televisión internacionales, llevando la historia del autobús escolar a audiencias en todo el mundo. El caso se convirtió en un ejemplo utilizado en universidades para enseñar sobre investigación criminal, forense, tecnología de búsqueda. La tragedia de 16 niños que desaparecieron en una mañana de octubre en una ciudad mexicana se convirtió en parte del currículo académico,
transformada de una tragedia local en una lección global. Pero para Rosa María, para Margarita Flores, para los otros padres que habían vivido 35 años de incertidumbre, ningún premio, ningún reconocimiento internacional, ninguna lección académica podía llenar el vacío. Rosa María murió en diciembre de 2025, sus últimas palabras susurradas a su hija Carolina, quien había viajado desde la Ciudad de México para estar con su madre en sus últimos días. «Cuéntale a la gente sobre Javier», le dijo Rosa María a su hija. «No dejes que olviden su nombre, no dejes que olviden que existió». Carolina prometió que no lo olvidaría, y no lo hizo. Continuó la obra de su madre, hablando en eventos, escribiendo artículos, manteniendo viva la memoria de su hermano. El Parque Memorial de los 16 Niños se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas interesadas en la historia del crimen, pero también para personas que simplemente necesitaban un lugar para procesar dolor, para conectarse con la humanidad perdida. Adolescentes que nunca conocieron a los niños desaparecidos iban al parque a estudiar, encontrando paz en ese lugar dedicado a la tragedia. Padres que habían perdido a sus propios hijos en circunstancias diferentes encontraban consuelo en saber que sus pérdidas no estaban completamente olvidadas, que la sociedad podía tomar tiempo para recordar. Pero la realidad fundamental permanecía. En una mañana de octubre de 1989, un autobús amarillo desapareció con 16 niños, un conductor devotado y una monja dedicada. Durante 35 años, la ciudad de Monterrey y sus familias vivieron en la incertidumbre. Y cuando la verdad finalmente fue descubierta, fue en la forma más devastadora posible. Los restos de los fallecidos, enterrados en una fosa poco profunda, condenados a oscuridad y olvido. La historia del autobús escolar de 1989 permanecería por siempre como un recordatorio de la fragilidad de la vida, de cuán rápidamente la normalidad puede transformarse en tragedia, de cuán profundo es el sufrimiento de una familia cuando sus hijos son arrebatados. Era una historia que Monterrey nunca olvidaría completamente, una cicatriz que la ciudad llevaría en su alma, una lección sobre la importancia de buscar la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar cuán devastadora sea esa verdad cuando finalmente sea encontrada. Y así, en 2025, más de 3 décadas después de que Rosa María viera a su hijo subir a un autobús amarillo por última vez, después de que la ciudad de Monterrey sufrió uno de los mayores traumas en su historia moderna, después de que una generación de mexicanos crecieron conociendo este misterio sin resolver, finalmente llegó la respuesta. No era la respuesta que habían esperado, pero era la verdad. Y aunque la verdad fue amarga, fue mejor que la incertidumbre que había caracterizado todas esas décadas perdidas.